Muy buen día, estimados y apreciables estudiantes de cuarto bachillerato de nuestro querido Senca. Un placer saludarlos desde la distancia. Como siempre, les saluda su tutor y amigo, el profesor Leonel Vargas, esperando que se encuentre muy bien de salud a esta hora. Hoy, en el curso de Lengua y Literatura, estudiaremos temas o reforzaremos temas que en una ocasión de nuestra vida escolar lo hemos aprendido, como lo son los neologismos, como lo son los prefijos, los sufijos, la derivación, todo lo completo que tiene nuestro idioma español. Así que yo lo invito para que se quede hasta el final y me acompañe a observar el siguiente video o la siguiente presentación. Como les hacía mención en el video, hoy en la clase de lengua y literatura estudiaremos el tema los neologismos. Un neologismo es una nueva palabra o expresión que se crea en una lengua. Una palabra nace generalmente cuando surge una nueva realidad que exige ser nombrada. Por ejemplo, inventos y descubrimientos, y también para nombrar nuevos fenómenos políticos, económicos o culturales. Encontramos otra definición de neologismos y nos dice que son aquellas palabras o giros que se introducen en una lengua a fuerza del uso y también a las nuevas acepciones que adquieren vocablos ya existentes. Cabe resaltar que los neologismos se crean para nombrar actividades, objetos, entre otras cosas que no existían anteriormente. Por ejemplo, las palabras que vemos ahí son un claro ejemplo, como dije, de las palabras que antes no existían, pero que hoy en la actualidad son nuevas. Entonces, a esto se le llaman neologismos. En esta imagen podemos observar algunas palabras que surgieron de hecho por los cambios que han existido hoy en la actualidad. Podemos ver ahí algunas de ellas como bloguero, whatsappear, tuitear. Aquí tenemos más que también son parte de la creación de nuevas palabras derivado de la tecnología. En esta diapositiva observamos la definición de derivación y nos dice que la derivación es un proceso de formación de palabras que consiste en la añadidura de prefijos o sufijos al lexema de una palabra ya existente. A esta se le llama palabra primitiva para formar una nueva palabra, que esta se le llamaría palabra derivada. En este caso vemos unos ejemplos como podemos tener ahí o ver la palabra primitiva, que sería habitar. Si le colocamos un prefijo antes de esa palabra sería deshabitar, y si le colocamos un sufijo a esa palabra sería habitante. Es importante saber que las palabras primitivas, estas no derivan de ninguna otra. La formación de una nueva palabra a base de una palabra existente. En el español, el proceso de sufijación es mucho más frecuente que prefijación. Las palabras derivadas a veces corresponden a una etapa anterior de la lengua y se ve una alternancia en la raíz, por ejemplo, puerta, portero, tierra, terrestre. Mientras que los sufijos, además de crear palabras con nuevas funciones gramaticales, a veces tienen valor semántico. Ahora veamos qué son los sufijos. Los sufijos son las partículas que se añaden al final de una palabra primitiva para formar otras nuevas. Por ejemplo, ear forma verbos. Por ejemplo, trozo, si le colocamos la terminación ear sería trocear, color, colorear, sabor, saborear, y así sucesivamente. A esto se le llaman sufijos. Mientras que los prefijos son partículas que se añaden antes de una palabra para formar nuevas palabras. Cada prefijo aporta un significado particular a cada palabra. Como podemos ver algunos de los ejemplos, hay palabras primitivas y a estas se les coloca prefijos y forman una nueva palabra. Ahí pues todos sabemos cuál es el significado de cada palabra nueva que se formó. Como podemos observar en esta diapositiva, pues tenemos otra definición de prefijos, donde nos dice que son las partículas que se añaden al principio de algunas palabras para formar otras nuevas. Y también podemos leer ahí
el ejemplo de las palabras primitivas y se le antepone un prefijo, pues ya se forman nuevas palabras. Entonces ahí podemos observar los claros ejemplos de qué son los prefijos y cuál es su función. En la siguiente diapositiva encontramos o vemos dos columnas. En la primera columna aparecen ejemplos de prefijos y en la segunda columna aparecen ejemplos de sufijos. Cabe destacar que para que se formen nuevas palabras hay que colocar o hay que tener en cuenta o tener de primero una palabra primitiva. Ya a esta pues se le añaden prefijos y si le añaden sufijos ya se forman nuevas palabras. Muchas gracias mis estimados estudiantes. Les agradezco la atención prestada a este video y recuerden que todo lo que aprendamos debemos de llevarlo a la práctica. Con permiso y nos vemos en una próxima ocasión.